me acabo de dar cuenta que cometí un error aquí. Entonces, realmente sí es el conjunto potencia. Entonces vamos a quitar esto que es distinto del vacío. Y entonces aquí la topología serían eh, los A's tales que A es su conjunto de R. Sin pedir que el vacío no, que A sea distinto del vacío. Entonces esto, como sí lo dije bien, es el conjunto potencia de A. Entonces vamos a demostrar. Entonces el vacío también. Por supuesto, el vacío es un abierto en esta topología. Entonces justo porque ahora antes de prender el darle clic aquí para grabar el siguiente video, estaba poniendo demostración y dije, claro, como si el vacío no está, pero sí es porque lo había escrito mal. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que tanto el vacío como R sean abiertos. Y esa topología es el conjunto potencial de A, es decir, son todos los subconjuntos de R. ¿De acuerdo? Entonces, el vacío es un subconjunto de los reales y los reales son un subconjunto de sí mismo. Entonces, por lo tanto, el vacío y R forman parte de la topología de manera trivial. Entonces, número 2, sean U alfa abiertos para toda alfa en IN. Entonces, por demostrar que la intersección finita de estos U alfas es un abierto también. Entonces, como U alfa es un abierto para todo alfa en IN, esto significa que, y lo voy a poner así para que se vea claro, que U1 está contenido en R, U2 está contenido en R, UN está contenido en R. Entonces, nosotros conocemos una propiedad de los conjuntos que estudiaron en álgebra superior seguramente. Y entonces esto nos dice que si A es un subconjunto de C y B es un subconjunto de C, entonces la intersección es un subconjunto de C. ¿Y cómo demostramos esto de manera trivial, por si quieren? Para, por si no vieron esta propiedad. Damos un elemento aquí y vemos que está acá. Entonces, y de nuevo, suponiendo que no es vacío, y si es vacío se cubre trivialmente. Entonces ya no voy a poner esas cosas. Vamos a poner CAX un elemento aquí. Entonces, por definición, esto significa que X está en A y que X está en B. Pero como X está en A, por hipótesis, si X está en A, eso significa que X está en C. Y si X está en B, por hipótesis, B es un subconjunto de C. Entonces, si X está en B, también está en C. Entonces, por lo tanto, X está en C. Entonces, voy a ponerlo así. Entonces, siguiendo esta propiedad, tenemos que este está contenido aquí, este está contenido aquí. Entonces, la intersección está contenida en R. Entonces, digamos, aplicando la propiedad de, de esta manera, de la siguiente manera, nos tendríamos que como U1 está contenido en R y O2 está contenido en R,
Entonces esto implica que U1 intersección U2 está contenido en R. Y además U3 está contenido en R. Entonces, por la misma propiedad, U1 intersección U2 intersección U3 está contenido en R. U4 está contenido en R. Entonces U1, U2, U3, U4 intersección está contenido en R también. Entonces U1 intersección U2 intersección UN está contenido en R. Por lo tanto, la intersección sobre alfa que pertenece a IN de U alfa está contenido en R. Entonces, ¿qué significa? Que esta intersección es un subconjunto de R. Entonces, por lo tanto, la intersección de alfa que pertenece a IN pertenece a la topología discreta, ¿cierto? Entonces, la topología discreta, lo vuelvo a poner acá, son todos los subconjuntos de R. Aquí me equivoqué también. Son todos los subconjuntos de R. Entonces, este es un subconjunto de R, eso significa que está en la topología. Y finalmente, si damos la colección finita, bueno, lo voy a poner como lo habíamos puesto para no confundir. Este, U alfa está en tau para todo alfa en un conjunto de índices arbitrario. Entonces, por demostrar que la unión arbitraria es un elemento de la topología. Es decir, por demostrar, según la definición de topología que discreta, que la unión es un subconjunto de los reales. Eso es lo que hay que demostrar. Entonces, sea U alfa en tau para todo alfa en lambda. ¿Qué significa esto? Entonces, por definición, como U alfa es un abierto para todo alfa, eso significa que U alfa es un subconjunto de R para toda alfa en lambda. ¿De acuerdo? Y aquí lo mismo, si esta cosa es vacío, entonces trivialmente el vacío está contenido aquí en R y por lo tanto es un abierto. Entonces no voy a poner eso, pero bueno, pueden poner si quieren, si son muy exquisitos, si quieren ponerlo ahí, pondrían en caso uno, supongamos que lambda es el vacío, entonces eso implica que el vacío está contenido en R y por lo tanto el vacío es un elemento de tau y por lo tanto la unión arbitraria en este caso es un abierto. Y caso 2, que es lo que haríamos nosotros aquí, este, supongamos lambda distinto del vacío. Y entonces vamos a dar un elemento aquí. Vamos a dar un elemento ahí. Entonces sea X que pertenece a la unión de alfa en lambda de los subalfas. Entonces, esto significa por definición de unión que existe un alfa cero en lambda tal que X está en al menos ese elemento. ¿Se acuerdan? Es igual que antes. Esta cosa no se puede enumerar, pero por definición de unión tiene que estar en al menos uno. Entonces, por eso dice existe. No, no es único necesariamente, pero al menos está en uno. Tal que la X está en ese elemento. Pero por hipótesis, esto es un abierto. Entonces, esto es por hipótesis. Es decir, según la definición de topología discreta, que U alfa sub 0 está contenido
en él. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Que X está en él. Es decir, dimos un elemento aquí y estamos viendo que está acá. Lo que queremos demostrar es esto. Dimos un elemento aquí y estamos viendo que está en él. Entonces, por lo tanto, la unión de alfa en lambda de U alfa es un subconjunto de R. Y entonces, por definición, esto significa que la unión está en la topología discreta, es un abierto. Y entonces, por lo tanto, los reales con esta topología es un espacio topológico. Y demostramos que R con la topología discreta es un espacio topológico. Muy bien, que creo que es parte de la tarea, entonces tienen otros si es que les toca hacerle y están viendo esto. Digamos que esto lo hago porque no quiero que pasen estrés y lo que yo quisiera idealmente es que estuvieran haciendo esto para aprender, pero que a la vez no se estresen por entregar una tarea, sino que realmente lo vean porque quieren aprender cosas nuevas. Y bueno, hacer la tarea pues va a implicar que al menos vean el video y escriban en el papel y traten de ponerlo de la manera más entendible posible, etcétera, etcétera. Entonces, yo esperaría que todo mundo aprobara el curso porque las cosas están ahí. No hay que hacer gran cosa para aprobar, ni estar bajo estrés, ni nada de eso, pero no sé por qué nunca funciona y nunca ven nada de lo que se pone. Es como cuando está uno en el pizarrón y no van a clase o faltan, o están ahí y no preguntan, no sé. Pero bueno, espero que funcione. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a definir lo que va a ser un punto interior, que es otro concepto que vamos a estar utilizando. Entonces, definición 1.2.2, estamos en la sección 2, sería la segunda. Entonces, sea X un espacio topológico en general y A un subconjunto de ese espacio topológico. Entonces, un punto en, vamos a decir un punto X en ese conjunto se va a llamar punto interior de A si existe un abierto U en la topología, lo voy a escribir, tal que eh, X pertenece a U y ese U está contenido en A. Entonces, esto que escribí aquí es la definición simétrica, la definición general de un punto interior. Entonces, ¿qué significa eso? Si lo vemos con diagramas, digamos que tenemos nuestro conjunto universo que es ese X, tenemos un subconjunto ahí, que es este A, entonces un punto, digamos este, ¿cómo sé si es un punto interior? Ah, pues va a ser interior si existe un abierto U en la topología. Entonces recuerden que dependiendo quién sea la topología, los abiertos cambian, como vimos en la topología discreta.
Lo que un punto no es un abierto en la topología estándar, en esta topología sí lo es. Entonces, con esta definición, este punto es un punto interior. Algo muy raro, ¿no? Entonces, regresando a esto, X en A se llama punto interior de A si existe un abierto, un U, en la topología tal que X pertenezca a ese U y que ese U esté totalmente contenido en A. Entonces, por ejemplo, si esta frontera es parte del conjunto y yo tengo un punto aquí, entonces no hay forma de que yo meta un abierto que quede totalmente contenido acá y que contenga X también. Entonces, no importa cuál de, no va a cumplir con esta definición. Ahora, en la topología estándar, en la topología usual, eh, vamos a ponerlo así. Entonces dijimos que era topología estándar o topología usual. Entonces voy a poner usual, que es más cortito y así escribo menos. Entonces si tenemos, digamos, ese es mi conjunto que estamos estudiando aquí, los reales. Y digamos que tenemos este conjunto, conjunto A. Entonces, en esta topología, los abiertos ya sabemos que son los intervalos abiertos. Entonces, este punto X aquí, según esta definición, tenemos R, tenemos un subconjunto de R que es este A cerrado, podemos llamar AB. Entonces, A sería el conjunto AB, de forma que un punto de aquí adentro va a ser un punto interior de AB si existe un abierto, en este caso un intervalo, tal que contenga X y está totalmente contenido en el intervalo. Ah, pues aquí puedo dibujar esta bolita de radio epsilon centrada en X y eso va a estar totalmente contenido en A. Entonces, este sería un punto interior y todos los que están acá, en esta topología. Y si pongo este puntito de acá, entonces ese no cumpliría porque no puedo encontrar algún intervalo tal que esté totalmente contenido en el conjunto A. Siempre se va a salir. No importa qué tan pequeñita sea la epsilon, por la propiedad de densidad de los números reales. Entonces todos estos puntos serían un interior en la topología usual. Entonces el conjunto AB sin los extremos sería el conjunto de puntos interiores de AB, excluyendo al punto A y al punto B. Y esto pues se le denota como el interior de AB, pero eso no nos va a interesar tanto acá. Muy bien, ahora sí es, por eso digo que ahora pueden andar ahí haciendo la broma de que es un abierto bueno, pero ¿en qué topología? Y por supuesto, pues la gente los va a mirar mal porque todo el mundo trabaja en la topología usual. Entonces, si tenemos esto en la topología discreta, por ejemplo, entonces damos un subconjunto, digamos que sea el intervalo 0, 1. Es un subconjunto de R. Entonces, un punto aquí, digamos, por ejemplo, el, bueno, uno más interesante porque se va a quedar como que muy similar. Vamos a decir que tenemos el punto 1 y el punto pi. Entonces, 1 pi es un subconjunto de R y ese sería mi conjunto A. Entonces, ¿cuántos puntos tiene? Pues 2, el 1 y pi. Entonces, si agarro la X como 1,
Existe un abierto tal que está contenido en A, sí, porque ya sé que este uno es un abierto en esa topología. Y el uno está contenido en A. Ahora, ¿qué abierto existe que esté contenido, donde esté contenido el uno? Pues el mismo uno. Entonces existe un abierto que es el mismo uno que está contenido en A. Entonces en esta topología tanto el uno como el pi son puntos interiores. Pero pues esto choca con lo que tenemos aquí, donde interior es como lo que está adentro de algo. Pero aquí solamente son dos puntos y no hay un adentro. Pero aún así, esta cosa tiene interior y son los mismos puntos que tengo yo ahí. Entonces, les digo, esto no lo vamos a usar nosotros aquí, solamente se los menciono para que vayan extendiendo como el conocimiento y tengan esa curiosidad y puedan ir a buscar y leer y aprender más al respecto o usarlo o cuando lleguen a una de estas materias no les parezca tan eh, desconcertante. Ahora, volviendo a la topología usual que es la que vamos a usar nosotros. Entonces, en R le llamamos vecindad o bola a un intervalo también. Entonces voy a poner la definición aquí. Mejor. Definición 1.2.3. El disco abierto B epsilon de... ¿cómo le ponemos? Sí, es que estoy pensando si usarlo para R2 o no, porque realmente no vamos a usar eso hasta más adelante. Eh, no se lo escribo así. Voy a ponerlo así. El disco abierto B epsilon de A, que es igual al conjunto de puntos eh, X que pertenecen a R tal que X menos A es menor que epsilon, es una, también aparte de ser bola, es una epsilon vecindad del punto A que está en R. Y entonces, pues es lo que pusimos desde hace tiempo, ¿no? Tenemos la X, entonces una epsilon vecindad de A, perdón, tenemos el punto A, una epsilon vecindad de este A, pues es esta cosa donde esto es epsilon, entonces este sería B epsilon de A, y esta distancia, pues es si yo tomo un X aquí, la distancia de X con A, que sería este pedacito, tiene que ser menor que epsilon para que esté por adentro. Entonces, esta cosa se le va a llamar una vecindad del punto A. ¿Y qué es esa vecindad? Pues es una bola abierta. En cálculo 3 van a demostrar que las bolas abiertas son abiertas y muchas cosas que uno da por sentado, pero que tiene que hacer de manera formal. Que repito, no vamos a hacer aquí. Entonces, una bola abierta para la topología discreta, por ejemplo, una bola abierta para el uno pues es el mismo uno, un punto. Esta sería una bola abierta en esta topología, pero en la topología usual, pues es un intervalo. Si nos vamos a dos dimensiones,
¿Qué va a ser una bola abierta en dos dimensiones? Pues va a ser una circunferencia. ¿Cómo va a cambiar la definición? Pues solamente se extendería a dos coordenadas A1, A2. Sería el conjunto de puntos X, Y en R2 tal que cumple la ecuación de una circunferencia. Es decir, que X menos A1 al cuadrado más Y menos A2 al cuadrado es menor que epsilon al cuadrado. Entonces esa sería una epsilon vecindad del punto A1, A2 en R2. Y la extensión a R3 pues sería lo mismo, pero aquí tendría la ecuación de una esferita. Entonces en RT es una esferita, sería una vecindad, que sería la extensión de bola, por eso se les llama bolas, cuando estamos en más dimensiones. Muy bien, ahora la siguiente definición, vamos a decir que A es un punto interior o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy adaptando esta definición general a nuestra topología usual. Entonces, si es un punto interior de un subconjunto de R, o sea, es un punto interior de A subconjunto de R en la topología usual, sí, solo si existe un épsilon mayor que cero, tal que la bola de radio épsilon centrada en A esté totalmente contenida en A, y entonces A bolita, que va a ser lo mismo que int de A, va a denotar al conjunto de puntos interiores de A y se llama el interior de A. Entonces esto es exactamente lo que está aquí que explicamos acá. Entonces esta definición es la misma, solamente que adaptada a la topología usual. Entonces cuando un punto es un punto interior, pues si existe una bola de radio epsilon totalmente contenida en el conjunto A. Entonces ese sería el U que aparece aquí, un abierto. Entonces esa sería la bola. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la definición adaptada de esto a nuestra topología usual, a lo que usamos desde hace mucho tiempo. Entonces son cosas que ya saben, pero en un lenguaje un poco distinto. Entonces el interior de un conjunto lo vamos a denotar como A bolita, como int. Entonces, Eh, si estamos en R2, ¿qué significaría esto? Pues sería A1, igual que aquí. A1, A2 es un punto interior de A subconjunto de R2. Sí, solo si existe epsilon mayor que cero, tal que la bola de radio epsilon centrada en ese punto en dos dimensiones está totalmente contenido en A. Exactamente lo mismo. Entonces, intuitivamente, no importa qué tan cerca estemos de la frontera, siempre vamos a poder encontrar un epsilon tan chiquito de forma que la bola quede dentro. Entonces en la recta de nuevo, si yo estoy así, tengo un conjunto así, y escojo un X que esté próximo a la frontera, que en este caso es esto de aquí, los bordes del conjunto, entonces no importa qué tan cerca yo esté, por la propiedad de densidad, siempre voy a encontrar un número tal que la bola con radio ese número centrada en ese punto esté totalmente contenida en el conjunto original. Cosa que, como vimos en la frontera, no hay manera.
Si fuera un cerrado, por ejemplo, y la frontera, un punto ahí, en ese cerrado, pues no hay forma de encontrar una bola que esté totalmente contenida aquí, entonces esos puntos no son interiores. Entonces la intuición funciona. Entonces ahora vamos a demostrar, vamos a ver un ejemplo. Entonces, demostrar que la línea recta no tiene puntos interiores. Ah, pero acabamos de ver que sí. Ah, en R2. En R2. En R por supuesto que tiene puntos interiores, pero en R2 no tiene. Entonces, eso es lo que hay que demostrar. Entonces, como estamos en R2, tenemos nuestro sistema de ejes de toda la vida. Entonces, cualquier recta, digamos en general, pues puedo tener una recta así. Entonces, esa sería mi recta L. Pero siempre nos gusta trabajar lo menos posible. Nos gusta hacer las cosas lo más simple que se pueda. Ustedes ya llevaron geometría analítica, entonces saben que esta recta se puede llevar mediante rotaciones a que sea el eje X o el eje Y. Entonces realmente tratar esta recta o una recta que coincida con el eje X o una recta que coincida con el eje Y no tiene diferencia desde el punto de vista conceptual. Entonces por esa razón vamos a poner sin pérdida de generalidad. Entonces aquí esto lo voy a poner quizás la primera vez que lo ven. Entonces, ¿por qué sin pérdida de generalidad? Porque puedo llevar esta recta mediante una rotación al eje X. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a decir sea L la recta con coordenadas X, Y en R2, tales que Y es igual a cero. Entonces, básicamente es el eje X. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a trabajar con esa recta azul que de hecho debía haber eliminado. Vamos a rotar y lo que vamos a tratar es con el eje X. Entonces, esta es mi recta L, sin pérdida de generalidad. O bien podría ser cuando X es igual a cero, el eje Y perfectamente. Entonces vamos a suponer que sí tiene puntos interiores. Entonces supongamos que el interior de L es distinto del vacío. Entonces esta es la forma matemática de escribir L tiene puntos interiores. Al menos un punto interior. Supongamos que tiene al menos un punto interior. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, supongamos que existe un punto P con coordenadas A, 0 en L, que en general las coordenadas de estos son este, X, 0, ¿cierto? Entonces, en particular un punto sería este P, tiene coordenadas, vamos a decir A, 0. Ese es el punto P en L. Entonces, supongamos que existe ese punto P en L tal que P es un punto interior. L. Entonces puedo poner indistintamente int o int L o L bolita arriba. Entonces como P es un punto interior por definición,
¿Qué significa eso? Que existe una bola de radio epsilon centrada en P totalmente contenida en L. ¿De acuerdo? Entonces, como estamos en R2, esa bola, digamos, aquí está la bola. Entonces, por lo que explicamos acá, esa bola de radio epsilon centrada en P la podemos escribir como el conjunto de puntos x, y en R2 tales que cumple con la ecuación de la circunferencia, es decir, x menos a al cuadrado más y menos 0 al cuadrado es menor que epsilon al cuadrado. Muy bien. Entonces, vamos a tomar un punto, llamémosle Q, en esa circunferencia. Vamos a poner uno más. Entonces sea Q, coordenadas X, Y, que esté en esa circunferencia, en esa bola de radio epsilon centrada en el punto P. Entonces, como Q está aquí, debe cumplir la ecuación de la circunferencia, esta que está acá. Entonces, eso significa que x menos a al cuadrado más y al cuadrado es menor que epsilon al cuadrado. Y entonces esto significa que este y cuadrado es menor que epsilon cuadrada menos x menos a al cuadrado. Bueno, voy a hacerlo de otra forma. Entonces está esto. Ahora sabemos que esto y esto son positivos. Entonces, digamos como x menos a al cuadrado y y al cuadrado son mayores o igual que cero. Entonces, esto implica que el y cuadrado va a ser menor o igual que el mismo y cuadrado más esta cantidad positiva, porque es mayor que cero. Mayor o igual que cero. Entonces, por eso es menor o igual que esta. Entonces, estamos sumando algo. Pero esto, por lo que está aquí, es menor que epsilon al cuadrado. Y entonces esto significa que el valor absoluto de y es menor que epsilon. Es decir, que y está entre menos epsilon y epsilon. Entonces esto vale para toda y distinta de cero. Entonces, ¿qué significa eso? Que existe un punto Q en la bola de radio epsilon z en P tal que valor absoluto de y es menor que epsilon, lo cual es una contradicción. ¿Por qué? Porque contradice el hecho de que y está arbitrariamente cerca, o sea, cómo les digo esto?
O sea, es una contradicción porque no puede existir tal epsilon mayor que cero de forma que la bola de radio epsilon centrada en P esté contenida en la recta L. Entonces, estoy tratando de ver cómo hacerles ver, hacerles ver, hacerles ver más fácil la contradicción que hay acá, porque quizás esto no les quede tan claro. Ah, o sea, por ejemplo, este, digamos, la bola de radio epsilon centrada en P contiene puntos con coordenadas y distintas de cero, como podemos ver aquí, esa bola. Entonces, por ejemplo, si tomamos el punto Q igual a, epsilon entre 2, o sea, aquí chiquitito, eso tiene que cumplir la ecuación de la circunferencia, es decir, que la raíz de x, que en este caso es a, menos a al cuadrado, que es el punto P. Recuerden que el punto P es a, 0. Entonces, a menos a al cuadrado más eh, epsilon entre 2 al cuadrado. Eso es igual a, esto es 0. Entonces, esto me queda valor absoluto y como epsilon es mayor que 0, o sea, en principio me quedaría así. Pero esto es epsilon entre 2 porque epsilon es positivo y esto es menor que epsilon. Entonces, esto lo que dice es que ese punto Q pertenece a la bola de radio epsilon centrada en Q, pero Q no pertenece a la recta L, pues su coordenada no es cero, su coordenada Y no es cero. Entonces, por lo tanto, no puede existir tal epsilon mayor que cero, de forma que la bola de radio epsilon centrada en P esté contenida en L. Entonces creo que así se ve más claro. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que lo que supusimos está mal. Entonces, por lo tanto, no tiene puntos interiores. Entonces, por lo tanto, ningún punto en L es punto interior de L en R2 con la topología usual. Entonces, por lo tanto, para todo P que está en L y para todo epsilon mayor que cero, la bola de radio epsilon centrada en P no está contenida en L.
es decir, L no tiene puntos interiores en R. Pero por supuesto que la cosa va a cambiar si, si, si vemos la recta, pero metida en R. Entonces aquí sí tiene puntos interiores porque las vecindades son de este tipo. Ok, entonces siempre va a depender de en qué dimensión lo estoy viendo. Entonces, en R2 la recta no tiene puntos interiores. ¿Y eso qué significa? Pues que una recta no tiene área. No tiene área. Entonces, por eso cuando los que ya llevaron el curso de cálculo y vieron el Spivak, por eso cuando Spivak hacía el ejemplo este donde esta función tenía una discontinuidad, adelantándome un poquito a lo que vamos a ver, cuando uno hacía los rectángulos aquí, entonces esto no se preocupen si esto no lo entienden, lo van a entender después de que veamos esto, la construcción de la integral. Entonces, pero los que ya llevaron y se acuerdan, entonces uno da una partición y empieza a construir estos rectángulos, justamente cuando uno va haciendo la partición más fina, lo que va haciendo es como encajonar esto, haciendo esto cada vez más estrecho. Y entonces cuando uno toma el límite, o cuando uno hace la partición muy grande, más bien porque son las sumas de Darboux, intuitivamente lo que uno va a tener al final es una recta aquí, una línea. Y entonces, justamente para sumar, para calcular el área bajo la curva, pues uno suma las, las áreas de esto. Y justamente esta cosa de aquí es una línea que no contribuye al área de la región total. Entonces da igual que sea discontinua en ese punto. El área va a seguir existiendo y va a tener el mismo número como si este punto estuviera aquí y la función fuera continua. Entonces, pero bueno, esa es la conclusión. L no tiene puntos interiores en R y eso significa que no tiene área en R2. Si nos preguntamos en R si tiene puntos interiores, sí, pero en ese caso de R estaría asociado con la longitud. Y evidentemente la recta no tiene área, tampoco tiene volumen y no tiene n volumen tampoco. Solamente longitud, que es lo que uno esperaría según lo que hemos aprendido con el paso del tiempo. Y bueno, para terminar esta clase número 3 vamos a definir lo que es un conjunto acotado. Entonces no son muchas cosas, como les dije, son algunas definiciones, que es como lo que vamos a estar mencionando más a lo largo del curso, al menos al principio, y entonces quería que tuvieran una idea un poquito más clara para que no se confundan con la terminología. Entonces, sea X un espacio topológico. Entonces, un subconjunto de X es acotado si existe X en X y en general un número R positivo, no necesariamente chiquito, tal que A está contenido en la bola de radio R centrada en X. Entonces, si eso pasa, eh,
el subconjunto de X es acotado. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a ponerlo aquí. Es decir, A subconjunto de X es acotado si existe un X en X y un R mayor que cero, tales que A está contenido en la bola de radio R centrado en X, son todos los Y's en X, tales que la distancia de Y con X es menor que R. Bueno, tomándolo así, en general vamos a poner aquí distancia es menor que R. Entonces, esta es la definición para un espacio métrico en general. Ahora, en nuestro caso, que vamos a usar la topología usual, vamos a adaptar esa definición. Entonces, 1.2.6, vamos a decir que un conjunto A, su conjunto de R es acotado si existe un R mayor que cero, un epsilon en los reales tal que A está contenido en, en la bola de radio epsilon centrada en cero, que es igual al conjunto de X en R, tales que X es menor que epsilon. Em, no sé si dejarlo así. Un conjunto A es un conjunto de A en R es acotado si existe una R mayor que cero. Mm, tal que el valor absoluto de X es menor que epsilon. Ahí sí. Y de hecho, para adaptarla con lo que ustedes conocen, podemos poner aquí una M. Entonces, ¿se acuerdan? En otras palabras, un subconjunto de R es acotado si X está entre menos M y M. Ahora eso es en una dimensión. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tengo un conjunto A aquí. Entonces va a ser acotado si existe una, una M. Si existe una M mayor que cero, donde M es un real, que es lo que habíamos puesto como real positivo, tal que A está contenido en esta bola, que es esto que está aquí. Entonces, si tengo este conjunto A, por ejemplo, ¿cómo sé si es acotado? Ah, pues si A está contenido, si existe una M, tal que A está contenido en este intervalo. Entonces es acotado tanto superior como inferiormente. Y de hecho, no es necesario que quede así, pero se pone de esa manera para poder extenderlo de manera sencilla a más dimensiones. Entonces realmente cuando uno dice si un conjunto es acotado o no, dice existe un M y un M grandes mayores que cero tales que X está entre M chiquita y M grande. Entonces, en ese caso, si yo tengo mi conjunto A, digamos, entonces la M grande puede ser, no sé, por ejemplo, esto, y la M chiquita, pues puede ser algo así, más grande.
No necesariamente la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a acá, como está en la definición que escribimos aquí. Y eso es porque cuando uno quiere extender esta definición a más dimensiones, lo hace de manera simple porque dice, bueno, un A, por ejemplo, subconjunto de R2 es acotado si existe un M mayor que cero, tal que A está contenido en la bola de radio M centrada en cero, que sería en este caso el conjunto X, Y en R2, conjunto de puntos X, Y en R2, tales que X cuadrada más Y cuadrada es menor que M cuadrado. Entonces, ¿qué significa esto? Pues yo tengo mi espacio R2 y entonces yo puedo tener un conjunto como este, la unión de esos dos y no sé, de esos tres. Entonces, ese es mi conjunto A. Entonces, ¿cómo se dice acotado A? Pues si a partir de aquí yo encuentro un radio M tal que todos los puntos de este conjunto estén dentro de esa bola de radio M. Y entonces aquí la pintaría. Entonces, este conjunto es acotado, que no se va ni a infinito ni nada. Si tuviera algo en R3 equivalente, no sé, por ejemplo, esto. Bueno, pues de nuevo, si existe esa M, un radio, entonces tengo la esfera de radio M, igual que está horrible como la estoy poniendo, tal que todo este conjunto esté adentro de esa esfera. Entonces es un conjunto acotado. Ahora en nuestro caso vamos a estar trabajando con el plano R2 con funciones ahí. Entonces, por ejemplo, podemos tener la hipérbola equilátera. Entonces esto se va a infinito, esto se va a infinito acá. Entonces, intuitivamente, según esta idea, no hay una forma de encerrar toda la figura en una bola, porque si yo encuentro un radio muy grande, la función va a seguir y se va a salir de esa circunferencia que yo pueda pintar. Por más grande que sea, no puedo acotar este conjunto que se va a infinito, a infinito en el eje X, infinito en el eje Y. Entonces, este tipo de cosas en un principio no las vamos a poder resolver con la integral que vamos a definir en breve. ¿De acuerdo? Siempre voy a necesitar que los conjuntos sean acotados, entonces por eso esta definición en general es importante y bueno, aquí que lo estamos haciendo en particular para la recta real, de una forma que se puede extender al plano, al espacio y a más dimensiones incluso. Entonces, en resumen, nos vamos a restringir a conjuntos acotados y la pregunta va a ser si a todo conjunto acotado se le puede asignar una medida de área o no. Esa es una primera pregunta que a uno le surgiría o le surge cuando empieza a estudiar estas cosas. Bueno, conjuntos acotados. A todo conjunto acotado se le puede asignar un área y bueno, nosotros no vamos a estudiar eso en este curso. Solo vamos a mostrar que hay una colección no vacía de conjuntos acotados en R2 para los cuales el área se puede definir. Ahora, si todos los conjuntos acotados tienen un área o no, esa es una cuestión para otro curso, pero les adelanto que la respuesta es que no. No todos los conjuntos acotados tienen área. Y claro, esa, si tienen o no área va a depender
uno, de la definición de área que se dé y en segundo lugar del tipo de conjunto que sea. Entonces, en Rn el área se define formalmente con la medida de Lebesgue, que repito, no vamos a ver aquí, que es una manera formal de, o una extensión incluso rigurosa de la idea intuitiva de área, y es la definición formal de área, de hecho. Entonces, por ejemplo, como ya vimos, un segmento de recta acotado, por ejemplo, de hecho la recta en general, tiene área cero, que sería la recta L metida en R2, tiene área cero, pues es unidimensional, no solamente tiene longitud intuitivamente, pero hay algunas cosas como fractales que pueden ser acotados, pero que no tienen un área positiva. Entonces, existen conjuntos que son acotados, pero que no tienen un área positiva como la medida de Lebesgue lo requiere en su definición. Entonces, efectivamente, no todos los conjuntos acotados tienen área positiva, vamos a decir. Y entonces nosotros vamos a estudiar ciertos conjuntos extraños, como no sé si lo vieron o no, que es no sé, por ejemplo, el conjunto de Cantor. Y uno puede preguntarse si tiene área o no. Bueno, ese lo vamos a ver, aunque deberían de haberlo visto en cálculo 1, pero lo vamos a ver para cuando veamos el criterio de integrabilidad de Lebesgue, que es el más general para el integral de Riemann. Entonces, ¿dónde pueden estudiar todo esto? Pues en análisis funcional, en topología, geometría diferencial también, en teoría de la medida, principalmente teoría de la medida, y, y bueno, cosas que no van a ver en la carrera quizá, pero ahí hay casos de conjuntos que son acotados, pero no se les puede definir o no tienen un área. Pero bueno, nosotros no nos vamos a preocupar por eso y vamos a trabajar con conjuntos acotados a los que sí se les pueda calcular el área. Entonces, la siguiente semana vamos a ver, vamos a intentar dar una definición de lo que es una medida, un primer acercamiento, y una vez teniendo eso, eh, vamos a empezar con la discusión con la construcción de la integral de Riemann-Darboux.